Bueno, buenos días. Gracias, Marta, por la invitación. Y la verdad que es un desafío poner este título y que la mayoría de ustedes sean genetistas. La verdad que lo que yo voy a hacer es referirme a este tema desde la clínica, cómo nosotros abordamos a estos pacientes, las preguntas, qué miramos en todo lo que la clínica y las neuroimágenes y todo lo que nos aportan para empezar a pensar en enfermedades genéticas. Bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que es una demencia, que es un síndrome caracterizado por la presencia de un deterioro cognitivo que interfiere con la capacidad intelectual, profesional de un individuo, y que esto responde a muchas causas y que debe tener, según el DSM-4, pérdida de memoria, que no siempre es la condición única, pero con el deterioro de otras funciones cognitivas, como son las funciones ejecutivas, el lenguaje, la atención, agnosias y apraxias, y que, bueno, esto obviamente debe hacer que el paciente tenga un rendimiento que le impida funcionar como antes, y que esto no debe estar inserto en el medio de un episodio de delirio y que puede ser causado por enfermedades médicas, tóxicas, etc. Bueno, cuando uno habla de genética y demencia, sabemos que el 25% de las personas de más de 55 años, algunos del 25% tiene un antecedente familiar con demencia, es decir, que es importante. La mayoría de estas demencias son enfermedades genéticas complejas, que después en el otro gráfico vamos a ver un poquito a qué se llama la enfermedad genética compleja, donde básicamente hay muchas variables que interfieren para producir el fenotipo de la enfermedad. Y si nosotros hablamos demencia y riesgo poblacional, tenemos el 10% de cualquiera de nosotros desarrollar una demencia. Ahora, muy pocas familias tienen una forma familiar de comienzo temprano con una forma autosómica dominante, que por supuesto los descendientes tienen el 50% de posibilidades de desarrollarla. Entonces, cuando uno habla de demencias, habla de un gran número de causas de demencia. Solamente hoy estamos hablando de muchas causas de demencia, solamente hoy vamos a tocar el tema de las formas genéticas y solo yo voy a abordar la enfermedad de Alzheimer y el espectro de las demencias o la degeneración lobar frontotemporal, que es un gran número de demencias, por ser un poco las más frecuentes en la clínica neurológica diaria. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, por supuesto, es la forma más común de demencia, donde la edad es el factor de riesgo más importante. Pero sabemos que el factor genético es el segundo factor de riesgo más importante. Marta nombró una película icónica para el cáncer de mama y la genética, y esta foto que puse ahí es la foto de la película de Still Alice. Si no la vieron, los invito a ver. Es una película que para nosotros, los neurólogos que hacemos cognitivo, fue un antes y un después, porque después de esta película, donde Alice, una mujer joven, empieza con un trastorno progresivo del lenguaje y desarrolla finalmente una demencia, viene toda una cascada de estudios en la familia y todo lo que significa el consejo genético, la posibilidad de hacer diagnósticos tempranos, y eso hizo que tuviéramos un montón de consultas preguntando, a ver, el Alzheimer no era del señor mayor después de los 70 años, de mi abuelito, ¿y por qué esta película? Entonces, esto fue muy importante, digamos, desde el punto de vista cinematográfico y la genética y la demencia. Cuando uno habla de enfermedad de Alzheimer, tiene dos escenarios posibles. El primero es aquellos pacientes que arbitrariamente se los dividen menor o más de 60 años. El primer entonces escenario, pacientes de menos de 60 años que tienen una forma precoz de comienzo con una agregación familiar de aproximadamente el 1%, y un escenario 2, que es los que tienen más de 60, que tienen una forma tardía de desarrollo de demencia o la llamada forma esporádica. Es lo que me decía este chico, que no apriete ese botón porque se me apaga la pantalla. Ya lo probé, funciona muy bien ese botón. Perdón, no debería estar tan cerca del otro, pero ¿tengo forma de devolverlo o no? Perdón, ¿no? Still Alice, por siempre Alice. Es triste, ¿eh? Si tenés ganas de llorar el fin de semana, es una buena película. Bueno, entonces, esto para los genetistas obviamente es demasiado básico, pero bueno, nos ayuda a entender, sobre todo en Alzheimer, esto, es decir, la forma más común responde a una enfermedad compleja, donde varios
genes o mutaciones podrían, en su conjunto y sumados, y todos los factores ambientales, que en el caso de las demencias hablaríamos de por ejemplo, una pobre educación, lo que lleva a una reserva cognitiva baja, los microtraumatismos que nombró Emilia también. Es decir, nosotros estamos trabajando con pacientes y estamos midiendo la capacidad, digamos, qué trabajo tienen previo, como que enriquecimiento del cerebro, aquellos que trabajan con trabajos simples, tienen menos enriquecido el cerebro. Es decir, todo eso va a hacer que finalmente alguien haga una enfermedad compleja y pueda desarrollar la enfermedad. Nosotros ahora vamos a hablar de las formas cuando hay un solo gen mutado capaz de expresar la enfermedad. Bueno, cuando uno habla de causas generales de Alzheimer, hablaría primero de una causa cromosómica descripta en los pacientes con síndrome de Down, que es menos del 1%. ¿Por qué en el síndrome de Down? Sabemos que tiene una trisomía en el cromosoma 21, donde se codifica la proteína precursora del amiloide, que vamos a ver que tiene que ver mucho con la fisiopatogenia de esta enfermedad. Y después tenemos las formas familiares, la forma familiar de comienzo tardío, que se llama Alzheimer tipo 2, que se lleva más o menos el 15 al 25%, la forma de comienzo temprano, autosómica dominante, la forma 1, 3 y 4, que representa menos del 2%, y las formas no conocidas, que incluyen genéticas e interacciones ambientales, que es más del 75%. Por ahora yo voy a abordar este tema. Bueno, entonces, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, el 1 al 5% podría seguir a una herencia autosómica dominante, y el 80% de las mutaciones se deben principalmente a la presenilina 1, que es la más importante, 70 al 75%, la APP, la proteína precursora del amiloide, 10 al 15%, y la presenilina 2, al 2 al 5%. Repasamos, el APP era la que está codificada en el cromosoma en el 21, por eso lo del síndrome de Down, la presenilina 1 en el cromosoma 14 y la 2 en el 1. Bueno, ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer clínicamente no tiene demasiada diferencia en las formas autosómicas dominantes, vamos a ver características diferenciales con la forma tardía, pero ambas responden a la misma fisiopatogenia, que es que pasa algo con la proteína precursora del amiloide, que en lugar de seguir la vida no amiloidogénica a través de las alfa-secretasas y producir una degradación soluble, por decirlo de alguna manera, de la APP, sí una vía no amiloidogénica a través de las beta y las gamma secretasas. La presenilina 1 y 2 forman parte de este complejo de gamma secretasas que hacen finalmente que haya un clivaje de la proteína PA normal y se acumulen más péptidos con más aminoácidos, como es el 1,42 o el 1,40, y hay una disregulación de la cantidad de ambos que hace que se agregue más el beta amiloide, que junto con la tau fosforilada lleva finalmente a la muerte neuronal y al desarrollo de la enfermedad. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de encontrar una mutación cuando nosotros recibimos a una familia que cada vez más consultan porque tiene el padre que tenía demencia o le dijeron que era aterosclerosis pero hace 20 años o que tiene Alzheimer ahora y empiezan a preguntar qué posibilidades ellos tienen? Bueno, primero partimos que una forma de herencia mendeliana es rara. Si nosotros sabemos que aproximadamente hay 40 millones de personas con Alzheimer dando vueltas en todo el mundo y que las posibilidades es que se triplique para el 2050, que es el gran desafío que tenemos, solo hay 500 familias descritas con mutaciones, que quizás ya hay 501, 502 a medida que voy hablando, ¿no? Porque estos números cada vez se superan. Ahora, entonces, ¿cuál es la clave que yo tengo para encontrar una familia con herencia mendeliana? Mientras menos edad tiene el paciente y haya más generaciones afectadas, la chance de encontrar la mutación va a ser más alta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo eso se llamaría apraxia en neurología. Cuando yo tengo
por ejemplo, 3 miembros afectados y todos menos de 60 años, tengo el 86% de encontrar la mutación. Ahora, si yo tengo 2 afectados, pero si la edad es menos de 61, hasta el 68, pero si ya tiene menos de 60, ya tiene, digamos, entre 61 y 65, y ya es el 15%. Ahora, si yo tengo un paciente, que hay 2 familiares, pero los 2 son más de 65 años, la verdad que el porcentaje que yo puedo encontrar una mutación es bastante bajo, que es un poco lo que nos pasa en la vida cotidiana. Bueno, vamos a hablar un poco de la presenilina 1 y las características clínicas que nosotros tratamos de pesquisar en estos pacientes que empiezan con un desarrollo de demencia, por lo menos de demencia, en forma temprana. O sea, habíamos dicho, esta fue descrita en el 95, por eso quienes hemos hecho medicina un poco antes, esto empezó a ser para nosotros un gran desafío, porque no nacimos como los niños de hoy con celular, nacimos sin esto. Entonces, para nosotros empezar a escuchar esto fue realmente un gran desafío. Entonces dijimos que es la más frecuente, la edad de inicio es bastante joven, 40, 50 años, la progresión es relativamente rápida, mucho más rápida que la forma, por lo menos la esporádica, que tiene un término medio de 12 años, pero que puede variar de 1 a 25. Y también esta es la estructura, esto para mí esta imagen me encantó, pero tampoco que la entiendo mucho, pero me pareció interesante, porque cuando empecé, a ver que cuando uno ve la estructura de la presenilina 1 y ve las mutaciones que han sido descritas, también a su vez clínicamente dependen si las mutaciones son antes o después del codón 200. Y entonces, por ejemplo, uno tiene que mirar y preguntar si este déficit cognitivo que viene, empezó el paciente a ver si tiene convulsiones o preguntar sobre la presencia de mioclonías, o si el paciente, en lugar de empezar con una forma amnésica pura, típica de la enfermedad de Alzheimer, el paciente se presenta con un trastorno de conducta o con problemas del lenguaje, esta anomia, esta palabra que no viene, este concepto que no se entiende, que le cuesta encontrar la palabra o poner los verbos adecuadamente, o que le cuesta mucho por ahí organizarse en la vida, que es la función ejecutiva, o tener problemas con el cálculo. Y también el examen físico para nosotros es relevante porque la pesquisa de algún signo neurológico, como un signo piramidal, un reflejo vivo, una rueda dentada, un síndrome cerebeloso, en un paciente con demencia temprana, nos puede hacer pensar en esta mutación. Muchas familias también están descritas que desarrollan paraplegia espástica, y ustedes saben que el ApoE, que lo vamos a ver en la forma tardía, es un marcador de riesgo para enfermedad de Alzheimer tardía, y también cuando los pacientes tienen ApoE puede influir en la edad del comienzo y que la edad del comienzo sea más temprana que si no lo tuviera. Bueno, ahora también es característico que ustedes saben que el acúmulo de las placas o la anatomía patológica en una enfermedad de Alzheimer esporádica no empieza en una zona bastante selectiva del cerebro, que es la corteza entorrinal, y que sigue, y generalmente, y siempre la mayoría de los pacientes se ve afectado el hipocampo. Es decir, que el lóbulo temporal, con un despliegue hacia la zona parietal o occipital, sería la típica enfermedad de Alzheimer tardío. Nosotros hoy tenemos las posibilidades de hacer un estudio que se llama PET-PIB, PIB viene de Pittsburgh, de un radiotrazador que tiene una alta afinidad por pegarse, de alguna manera, a la placa de amiloide cerebral. Eso lo podemos hacer. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros pedimos este estudio, un Alzheimer típico, nos van a informar que sí, que generalmente tiene un depósito temporal, parietal, en el precunio, etcétera, pero estos pacientes, incluso en etapas asintomáticas, sin tener ningún déficit cognitivo, tiene una característica, que el radiotrazador tiene una forma de manifestarse primero en el estriado. Este caso, que esto no es mío, esto es copiado de esta revista, pero que son 6 pacientes que tienen la mutación, son 5 pacientes con la mutación, este es el único que no tenía en la familia la mutación, es el portador, era el no portador del gen, y en todos se vio precisamente la captación del radiotrazador a nivel del estriado, que es característico de esta mutación.
También lo tenemos cuando hacemos neuroimágenes. Si tenemos la posibilidad de hacer volumetría, que también es posible hacerla, nosotros también podemos observar que tiene más atrofia en el tálamo y en los caudados en las formas presintomáticas, y más allá de que no es el hipocampo, que es lo primero que vemos, una enfermedad de Alzheimer tardía, no es el hipocampo el primero afectado. Es decir que con la clínica, la neuroimágenes y neuroimágenes más modernas, nos ayuda incluso en presintomáticos a empezar a pensar que esta mutación es un hecho en el paciente. También desde la anatomía patológica, las placas tienen alguna característica distintiva. En el caso de la presinine 1 se llaman las cotton wool type plaques, que en realidad son placas de beta amiloide, pero que tienen una configuración para los anatomopatólogos un poco diferencial, porque son grandes, desplazan a los tejidos que las circundan, y también las buscan y están primeramente depositadas en estriado, y también eso se puede ver en pacientes asintomáticos. Vamos a pasar a la preseninina 2. Esta es la menos frecuente, solamente el del 2 al 5%, son mucho menos las familias descriptas. Tiene algunas características, que estas las podemos sospechar más allá de los 60 años. Hay muchas familias descriptas que han tenido pacientes manifestándose a los 75 años, incluso mutaciones que tenían muy baja penetrabilidad y después de los 80 no habían desarrollado la enfermedad. Una vez empezada a desarrollar la enfermedad, puede durar 11 años, puede asociarse a convulsiones. En este caso también es importante desde el punto de vista clínico, porque estos pacientes en la anatomía patológica lo que se encuentra es una angiopatía amiloide. Y no es infrecuente que estos pacientes debuten con un ACV hemorrágico, un stroke isquémico hemorrágico por esta angiopatía amiloide. Esa presencia, esa asociación nos tiene que hacer pensar, aún en un paciente de 60 años, 65, que podríamos, con algún antecedente familiar, estar en presencia de esta mutación. También el ApoE, variante del alelo 4, la presencia positiva en ese paciente puede influir en el inicio de la edad, y la mayoría de los pacientes que se han descrito corresponden a alemanes del Volga. Estos pacientes pueden tener clínicamente, se pueden manifestar con déficits cognitivos, con déficit de memoria clásico, y también otros déficits que no son los mnésicos clásicos. Bueno, estas son algunas de las probables mutaciones en rojo que se han descrito para la presinilina 2. Vamos a la última, en el caso de las mutaciones de la APP. Esta se ha identificado más, digamos, en el año 1991. La frecuencia es un poco más alta que la anterior. Clásicamente la forma clínica es muy parecida, casi indistinguible de la forma amnésica típica del Alzheimer que vemos todos los días. La edad de inicio es bien presenil, 40-50 años, también lo podemos esperar a los 60, y desde el punto de vista de la anatomía patológica es bastante común encontrar los cuerpos de Levy en esta patología que están asociados. Como habíamos dicho que el examen físico en las otras era importante, acá no es tan común que estos pacientes desarrollen, al igual que la enfermedad tardía, en forma, por lo menos al inicio, ningún signo neurológico que los acompañe, y también la ApoE, tener la ApoE con la ApoE 4 homocigoto hace que estos pacientes inician la enfermedad en una edad más temprana. Volvemos a apretar mal el botón. ¿Qué podría hacer para no hacerlo más? ¿Me ayuda? Yo creo que es una apraxia, sí, Perdón, a ver si puedo aprender, por lo menos lo soluciono yo. En esta, listo, mira, era fácil, no te molesto más, espero no volverlo a hacer. Bueno, desde el punto de vista clínico también a nosotros no solamente nos atrapa la genética, nos atrapa qué podemos hacer nosotros en nuestro consultorio y estudiarlo. Ustedes saben que el Alzheimer, tanto el esporádico como el temprano, podemos buscar biomarcadores. En el caso en la forma hereditaria, también en la forma esporádica, podemos hacer la punción lumbar. ¿Qué vamos a buscar en esa punción lumbar? El nivel del beta 2, y vamos a ver que en enfermedad de Alzheimer hay una disminución. Esto es porque hay como todo el acúmulo está en el cerebro y disminuye en el líquido cefalorraquídeo. Y hay un aumento de la tau, tanto total y fosforilada. Esto también lo podemos ver en las formas hereditarias.
También ustedes saben que se está desarrollando, siempre lo que se está tratando en Alzheimer es encontrar algún biomarcador que sea barato, que sea fácil, que no sea cruento, porque a veces una punción lumbar, para quienes hacemos neurología, puede ser una cosa, una práctica rutinaria, pero a nadie le gusta. Entonces, la búsqueda de un marcador serológico es importante. Y el neurofilamento liviano en los últimos años está cobrando mucha importancia como hallazgo. Entonces, con técnicas de inmunoensayo mucho más específicas, porque es muy difícil el dosaje por la baja concentración, se ha logrado dosar el neurofilamento y también ha sido recientemente publicado la importancia que tiene también como un marcador temprano en pacientes con demencia hereditarias en forma temprana, incluso en pacientes asintomáticos. Esto se pregunta por qué queremos ir tanto. Saben ustedes que todos los que hacemos demencia, lo único que estamos esperando es el desarrollo de una droga que nos de alguna manera frene la cascada amilogénica, que frene la hiperfosforilación de la tau. Todos los estudios tienen estos dos brazos. Entonces, todos los estudios, aún los que cayeron la semana pasada, que siempre es un fracaso, incluso en fases 3, que ya estábamos con muchas esperanzas, lo que hacen de alguna manera, y ya se sabe que si nosotros no tratamos a esos pacientes en forma muy precoz, no vamos a tener resultado. Entonces, la búsqueda de estos marcadores biológicos en pacientes incluso asintomáticos va a ser el gran desafío para que cuando tengamos la terapéutica los podamos usar. Bueno, vamos a la segunda parte de lo que es la enfermedad de Alzheimer, o estábamos hablando un poco del escenario 2. ¿Qué pasa con los estudios genéticos de la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío? Bueno, obviamente se han estudiado, como en todas las enfermedades, un montón de estudios genómicos que se han hecho, y la mayoría, o por lo menos estos, han encontrado que uno de los mayores genes identificados es la APOE, esta apolipoproteína que está representada en muchos lugares del organismo, también en el cerebro, tendría alguna función en el CRIENS de la APP, y vemos que en todos los genes descritos y sus proteínas, la apolipoproteína E es la que realmente conlleva un riesgo altamente, un riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, que es en un porcentaje muy alto. Ahora, volvemos a la clínica, vuelvo yo, ¿y qué hago con pacientes con enfermedad de comienzo tardío que tienen uno o dos familiares, el padre que empezó a los 80 años, y qué hacemos con este marcador o la APOE? Bueno, ustedes saben, la mayoría por supuesto sabe que nosotros heredamos de padre y madre la APOE, tenemos 3 variantes de padre y madre, y podemos tener estas variantes, E3, pero lo que sí se sabe perfectamente que en controles normales la homocigosis al E4 es la menos frecuente, pero la más alta, es la que más se asocia a enfermedad de Alzheimer. Si tiene un solo alelo puede ser 4 veces mayor, pero si tiene 2 alelos hasta 10 veces la posibilidad de desarrollar Alzheimer. Entonces uno dice, bueno, listo, acá tengo el marcador, lo uso y acá a todo el mundo le empiezo a decir y hago algún test, le hago esto y yo ya tengo definida la posibilidad diagnóstica. Y no es tan así. Y vamos a leer esto uno por uno porque es importante. Primero, la asociación entre APOE y enfermedad de Alzheimer es mayor cuando la persona tiene antecedentes de familia, es verdad. Ahora, si yo tengo un individuo que clínicamente yo le digo, usted tiene una enfermedad de Alzheimer porque cumple los criterios actuales. Ahora, si yo le hago, siempre ustedes saben que los criterios de demencia y enfermedad de Alzheimer siguen siendo posibles, probables y definitivos solamente si tengo la mutación o tengo la anatomía patológica. Pero si yo a ese paciente con un diagnóstico clínico le hago una APOE y es homocigota, el 97% casi me va a confirmar que esto es Alzheimer. Ahora, fíjense este dato que es importante. Si hay 42% de enfermos con Alzheimer, o sea, en mi consultorio si yo agarro 100 pacientes que yo diagnostiqué Alzheimer, a 42% no tienen el alelo y tienen la enfermedad. Y viceversa, si yo tengo pacientes que hasta el 75% de pacientes de los portadores de una copia del alelo 4 nunca van a desarrollar la enfermedad. Entonces, el genotipado del APOE no es específico para enfermedad de Alzheimer y su ausencia tampoco descarta el diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la genotipificación del APOE y en 3 predictivos? Primero tenemos que tener mucho cuidado
el uso en pacientes asintomáticos. También sabemos que si hay una persona joven, asintomática, que es un portador de una APOE homocigota, tiene un riesgo mayor, hasta el 30%. También sabemos que las mujeres que tienen una homocigosis pueden tener hasta 45% más de posibilidades a los 73 años de tener esta enfermedad. Los varones un poco menos. Y estos riesgos son menores. Y la edad, digamos, tenemos riesgo menor de tener la enfermedad y que esto sea, si la vamos a tener, que sea mucho más tardía, si tenemos un solo alelo y si no tenemos ningún alelo, las posibilidades son mucho menores. Entonces, como conclusión podríamos decir que la utilidad de la determinación del genotipo A en el diagnóstico clínico no está clara y no se recomienda hacerla de rutina, pero aunque no es ni necesario ni suficiente para establecer el diagnóstico, el genotipo de APOE puede tener un papel auxiliar en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Creo que con esto doy terminado y después veremos preguntas sobre enfermedad de Alzheimer, porque ahora me queda, no sé cómo voy con el tiempo, Marta, pero me queda un espectro que es un poco amplio de enfermedades. La degeneración lobar frontotemporal es un término acuñado hace varios años, y esto es como es un umbrella terms, como dijo Marta, ¿no? Es un paraguas grande que tiene debajo de ese paraguas un montón de enfermedades, pero sí todas son la forma más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo si porque lidera el grupo de las demencias de comienzo temprano. Entonces corresponde a un aspecto tanto clínico, patológico y genético muy heterogéneo de enfermedades degenerativas. Bueno, ya está, ya lo soluciono. Bien, qué bien, ya aprender algo nuevo hoy estuvo bueno. Bueno, entonces, vamos a ver. Hoy cuando esté hablando de esto voy a estar hablando de este gran número de enfermedades que por razones del tiempo clínicamente no las voy a poder explicar a todas, pero me parece que alguna referencia voy a hacer, porque la degeneración lobar frontotemporal, todas se caracterizan por cambios progresivos de la conducta, disfunción ejecutivas y alteraciones del lenguaje. Cualquiera de estas formas puede ser cómo puede empezar esta enfermedad. Y comprende 3 síndromes de demencia frontotemporal. Estos 3 síndromes, estas siglas significan que es una variante conductual de la demencia frontotemporal. Quizá, para quienes alguna vez escucharon ¿alguna vez escucharon la enfermedad de Pick? ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad, la enfermedad de Pick es cuando uno encuentra en la anatomía patológica el cuerpo de Pick. Pero en realidad serían estos pacientes que son bastante jóvenes, que empiezan a desarrollar trastornos de conducta y pueden ser desinhibidos, apáticos, falta de simpatía, empatía, cambios alimentarios, etc. Y después algunos trastornos cognitivos tipo desejecutivos. El otro grupo es la variante gramática, este es conductual y los otros 2 son del lenguaje. La forma gramática son aquellos pacientes que empiezan a tener problemas en nominar, no encuentran la palabra, tienen un lenguaje poco fluente, agramático, les cuesta mucho colocar verbos y bueno, y esto es progresivo y en algún momento también se suma algún trastorno conductual. La variante semántica de la fase primaria progresiva son aquellos pacientes que tienen desde el punto de vista de la fluencia verbal, son fluentes, pero lo que tienen como característica, que esto en la clínica los familiares dicen, yo no sé si está sordo o no entiende lo que le digo, porque en realidad lo que pierden es el conocimiento semántico de las cosas. Entonces uno le dice, ¿me podrías traer la lapicera? Y el paciente dice, ¿qué es lapicera? Esto es lo que le pasa a estos pacientes, que muchas veces demoran el diagnóstico, pero tienen muchas fallas, aun cuando tienen un lenguaje fluente. Dentro de esta degeneración lobar frontotemporal también viene englobada estas entidades que son más del área de la doctora Gatto. ¿Por qué? Porque empezamos a sumar el síndrome córtico basal y la parálisis supranuclear progresiva, que son típicamente enfermedades que asocian síndromes parkinsonianos atípicos con trastornos cognitivos. Y la demencia frontotemporal, junto con la enfermedad de la neurona motora, sería todo el espectro clínico de la degeneración lobar frontotemporal. Bueno, entre esta gran cantidad de entidades clínicas, por suerte tampoco tenemos tantos genes, hay muchos, pero los más importantes no son tantos, en relación a lo que vi, por ejemplo, en Parkinson. Acá cambia un poco, porque ¿se acuerdan que, bueno, sí, el 25% de los pacientes de más de 55 años tenía algún
algún antecedente familiar de demencia. Podemos decir que en el Alzheimer teníamos un riesgo del 20% si teníamos un familiar. Fíjense que cuando yo tengo un paciente en el espectro clínico de las degeneraciones lobares frontotemporales, hasta el 40 al 50% tienen algún familiar con demencia o con alguna enfermedad símil tipo psicosis o alguna enfermedad psiquiátrica poco caracterizada. Nosotros nos pasa que nos dicen, y estuvo internado en un geriátrico, terminó internado en el neuropsiquiátrico, pero poca gente sabe lo que realmente le pasaba. Ahora, el 10 al 30% tiene una variante autosómica dominante. Acá empieza esta patología a ser más relevante. Y si nosotros tenemos 3 familiares afectados que estén en 2 generaciones diferentes de demencia frontotemporal y que además tengan enfermedad de la neurona motora, una PSP o una córtico basal, tenemos chance de encontrar 88% en estos pacientes de mutaciones. Y el riesgo general con antecedentes familiares es 2 veces más que la población general. O sea, cuando uno hace un diagnóstico de demencia frontotemporal, acá la verdad que la genética realmente es muy importante. Bueno, vamos a ver, los 3 genes que se llevan el 80% es el gen de la MAP, la granulina y la C9OR72, que es la que nombró la doctora hace un ratito. También todos estos genes también están descritos, incluso esa presenilina que yo nombré en Alzheimer y que también en forma rara está en Parkinson, también está descrita como causante de demencia frontotemporal. Cada mutación específicamente tiene un depósito histopatológico específico. Por eso que estas se clasifican en Tau positivas, TDP positivas o FUS positiva. Ahora es muy difícil desde el fenotipo clínico yo decir cuál es el gen mutado. También en este caso tampoco los biomarcadores, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, lo mismo que sucede en las formas esporádicas, el líquido cefalorraquídeo no nos aporta, o es muy variado y no nos aporta datos demasiado específicos. La mayoría obviamente tiene una tau alta, pero tampoco es específica. Bueno, vamos a ver el primero. La MAP es una proteína asociada a microtúbulos de la tau. Ustedes saben que esta está encargada del ensamble de los microtúbulos y es re importante para el transporte axonal. Esta fue descrita primeramente en el año 1998 en pacientes que tenían demencia frontotemporal junto con parkinsonismo, pero también después fue descrita solamente cuando no necesariamente estaba asociada a parkinsonismo. La mayoría, cuando encontramos tau, la mayoría son el 14%, no la mayoría, pero el gran número es, la mutación es la MAP, son de comienzo muy temprano, fíjense, 45-60 años, siempre tienen tau hiperfosforilada en anatomía patológica y tiene una característica clínica que nosotros buscamos. Cada vez que yo pido una resonancia en un paciente con una demencia frontotemporal en cualquiera de sus variantes, miro la atrofia cerebral, si es simétrica o asimétrica. Y ahora les voy a mostrar por qué. Ahora, fíjense, esta sola mutación, fíjense la cantidad de fenotipos que tiene. Puede ser como una forma variante conductual, puede ser las variantes del lenguaje, puede ser una PSP, una degeneración córtico-basal, o puede tener crisis epilépticas. Fíjense, en este caso, fíjense, la simetría en este caso, que es en ambos lados, la simetría que tiene la atrofia, que en este caso es bien bitemporal. Vamos a ver la granulina. La granulina es una que está codificada en el cromosoma 17, también codifica la progranulina, que tiene una proteína que tiene muchas funciones, crecimiento neuronal, cicatrización de heridas, inflamación, tumorogénesis, etc. La prevalencia en DFT es más baja que la anterior, la forma de comienzos similares, y de la anatomía patológica son ubiquitinas positivas, TDP positivas, y tiene unas inclusiones intraneuronales que se llaman encatase, y ahí está la fotito, realmente que parecen ojitos de gato, que para los anatomopatólogos es muy importante el hallazgo de estas inclusiones. Si uno pudiera hacer un dosaje plasmático de progranulina, está descendida, y al revés de lo que vimos en MAP, la progranulina tiene una forma asimétrica de atrofia. Esto es como muy curioso, ¿no? Porque uno dice cómo un gen, cuál es la vía que termina haciendo una asimetría en las neuroimágenes.
ahora las vamos a ver, y también fenotípicamente vuelve a ser extremadamente variado. Puede ser variante conductual, trastornos del lenguaje, puede ser con trastornos de memoria, rarísimo en frontotemporal como forma de inicio, pero lo tenemos que pensar, y si no, los parkinsonismos o las asociaciones con la enfermedad de la neurona motora. Esto es para que vean la diferencia. Este es un paciente que tiene una mutación en la granulina y fíjense la simetría, fíjense este lóbulo temporal totalmente atrófico contra un contralateral prácticamente normal. Para terminar, el último, o sea, no es una mutación, ¿no? Es una expansión de un hexanucleótido que descripto, es el recientemente descripto, para mí es ayer, 2011, pero bueno, es porque abierto para la demencia frontotemporal, todas esas que quedaban en la nada, fueron realmente, la mayoría terminó siendo que esta es la expansión del hexanucleótido bueno, que estaba acá en el C9orf72. Generalmente después de 30 repeticiones se considera patológico. También es cierto que hay familias con más de 35 repeticiones que no tienen el fenotipo. La causa en general está en una proporción parecida a las mutaciones anteriores, pero se ha descrito una corte finlandesa donde el 29% corresponde a esta variante. Desde el punto de vista de la neuropatología, estas son TDP positivas y los fenotipos también son bastante variados, pero como decía la doctora, cuando preguntaron sobre la C9, la ORF72, lo que sí está la mayoría responde a una degeneración lobar frontotemporal con la asociación con la esclerosis lateral amiotrófica. Nos obliga de alguna manera a pensarlo rápidamente. Bueno, esto es un algoritmo, no tenemos un algoritmo tan lindo como en cardiología, pero bueno, este es un algoritmo que no es argentino, pero en realidad esto, a mí me gusta este algoritmo que me lo cedió Marta gentilmente, porque esto nos hace pensar, porque a mí me gusta pensar desde la clínica a la genética, no tengo otra manera porque es mi trabajo, estar con el paciente y pensar. Entonces, este algoritmo lo que propone es decir, si yo pienso, teniendo en cuenta el fenotipo clínico y el patrón de atrofia, ¿cómo podría ir en busca del probable el gen mutado? Entonces, si yo tengo una variante conductual de la demencia frontotemporal con una atrofia simétrica, probablemente el C9orf72 sea el primero a buscar, pero si es asimétrica, probablemente sea la granulina primero y después los otros, la variante agramática del lenguaje, granulina, si es la variante semántica, C9orf72, si tengo la asociación de frontotemporal y enfermedad de la neurona, C9orf72, y así sucesivamente con los síndromes extrapiramidales. ¿Cómo voy con el tiempo, Marta? ¿Bien? Bueno, esto es, en realidad, cuando Marta me pidió esto, bueno, uno se pone a leer de todo y entonces empieza a apasionarse con la historia, ¿no? Entonces, yo no hice una historia de todo lo que fue pasando, pero esta historia sí me gustó, porque en realidad es lo que para mí le da significado a la clínica y a la genética trabajando en conjunto. Esto empieza, en realidad la historia de esto empieza en un pequeño pueblo que se llama Girifalco, que está muy al sur, en Calabria, en Italia. Ahí parece ser que llegó una mujer muy joven, después de tener su tercer hijo, más o menos a los 36 años, y cuando tenía 40 fue internada en este hospital donde ella nació, el caso de Ángela R. Ángela R. nace en el 1865, muere en el 1905 y es internada en Girifalco, en Italia, en 1904. ¿Qué pasaba en este pequeño hospital del sur de Italia? Los practicantes tenían que hacer una historia clínica extremadamente somera que hoy por hoy nos estamos olvidando de hacer con tanta precisión. Y estaban obligados, obviamente, a preguntar los antecedentes familiares. Entonces, en esta historia clínica de Ángela R., que el título dice que tiene una enfermedad de Alzheimer familiar, que fue, digamos, que se había internado en los días que fue internada Augusta D. ¿Quién era Augusta D? Augusta D fue la primera paciente que a los Alzheimer describe la anatomía patológica en Alemania. Entonces, mientras Alzheimer estaba describiendo el caso de Augusta D., que era un caso de una demencia temprana, que empezó de una forma típica, con trastornos conductuales, etcétera, y que murió muy joven,
al sur de Italia estaba sucediendo la internación de esta mujer. Bueno, esta mujer no recibió la anatomía patológica, solo se dijo que era una demencia temprana con una muerte rápida, y la historia siguió, pero ahí ya estaba consignada que ella tenía un antecedente familiar de demencia. Muchos años después, en el año 1973, en París, aparece una paciente que es María R., que también tiene una demencia temprana, que semiológicamente se las describía muy parecida a Ángela R. Ángela R. incluso había querido matar a un bebé en una cuna porque había desconocido su cara, que era el hijo de una amiga. Esta paciente también era agresiva. ¿Y qué hizo? Que ya en el año 1973 empezaran a pensar en los familiares, y el grupo que encontró a María R. viajó y empezó a estudiar, a mirar las historias clínicas. Y ahí hicieron un gran familigrama y encontraron la conexión entre María R. y Ángela R. Con Ángela R. teníamos clínica. Con María R. teníamos anatomía patológica. La genética, la presenilina 1 todavía no estaba descubierta. Pero ¿qué pasó? Con todo lo que sucedieron a María R. se describió la mutación en la presenilina 1. Entonces, lo que yo me parece que siendo clínica, esto de hacer una historia clínica, un familigrama, buscar el fenotipo y la descripción, hace que finalmente el estudio del genoma humano no pueda ser separado de la historia, del familigrama, para que nosotros podamos tener resultados exitosos. Para concluir entonces, lo que es demencia y genética, podemos decir que las demencias son frecuentes, que los antecedentes familiares son comunes. Con antecedentes de un familiar en la familia, nuestro riesgo aumenta al 20% en relación a la población general, que es del 10%. Si nosotros tenemos antecedentes de una enfermedad autosómica dominante, obviamente la chance de encontrar el gen mutado es muy alta. Vuelvo a decir la importancia de la historia clínica para un correlato fenotipo-genotipo. El consejo genético, que hoy no hemos hablado mucho, pero me parece clave. A mí me pasa, por ejemplo, ayer estuve con una familia que la señora tiene 52 años y cuando les expliqué las posibilidades, no es tan fácil las reacciones, algunos se miran, algunos se asustan. Yo creo que tenemos la obligación de decir que esa información es posible, nadie está obligado a hacer nada, pero yo creo que con el advenimiento de las nuevas drogas, sobre todo en Alzheimer, es muy importante que podamos tener esta información, porque quizás sean los que más se enriquezcan con los tratamientos nuevos, sobre todo cuando están asintomáticos. Y bueno, el estudio genético en paralelo masivo, que no voy a hablar de esto, pero que los genetistas nos van a ayudar a decir si hacemos panel, si hacemos secuenciación exómica, qué es lo que hay que hacer, midiendo el costo, efectividad, etcétera. Creo que nos va a llevar a buen puerto y esto cobra mucho sentido en la actualidad. Nada más, muchas gracias.